San Francesco Aripa. Aristeo y Dorantes trataron este asunto, lo que dio a Erasto la idea de tratarlo también. 30 de septiembre. Traduzco de un cronista italiano el detalle de los amores de una princesa romana con un francés. Ocurrió en 1726, a comienzos del siglo pasado. Por entonces florecían en Roma todos los abusos del nepotismo. Nunca fue tan brillante aquella corte. Reinaba Benito XIII, Orsini, o más bien su sobrino, el príncipe Campobasso. Dirigía en su nombre todos los asuntos, grandes y pequeños. De todas partes afluían extranjeros a Roma, los príncipes italianos, los nobles de España, aun ricos por el oro del Nuevo Mundo, acudían en masa. Todo hombre rico y poderoso se encontraba allí por encima de las leyes. La galantería y la magnificencia parecían constituir la única ocupación de tantos extranjeros y nacionales reunidos. Las dos sobrinas del Papa, la condesa Orsini y la princesa Campobasso, se repartían el poder de su tío y los honores de la corte. Su belleza habría hecho que se distinguieran incluso en las últimas filas de la sociedad. La Orsini, como la llamaban coloquialmente en Roma, era alegre y disinvolta. La Campobasso, dulce y piadosa, pero aquella alma dulce era susceptible de los arrebatos más violentos. Sin ser enemigas declaradas, aunque se encontrasen a diario con el Papa y se vieran con frecuencia en sus casas, aquellas damas eran rivales en todo: belleza, prestigio, riqueza. La condesa Orsini, menos guapa, pero brillante, ligera, decidida, intrigante, tenía amantes de los que apenas se ocupaba y que solo reinaban un día. Su felicidad consistía en ver 200 personas en sus salones y reinar en ellos. Se burlaba mucho de su prima, la Campobasso, que, tras haberse dejado ver por todas partes, 3 años seguidos con un duque español, había terminado por ordenarle que abandonara Roma en 24 horas, y eso con amenaza de pena de muerte. Desde aquella gran expedición, decía la Orsini, mi sublime prima no ha vuelto a sonreír. Sobre todo desde hace algunos meses es evidente que la pobre mujer se muere de aburrimiento o de amor, y su marido, que no es zurdo, sino muy diestro, hace que ese aburrimiento parezca, a los ojos del Papa, nuestro tío, un rasgo de elevada piedad. Estoy segura de que esa piedad la llevará a emprender una peregrinación a España. La Campobasso estaba muy lejos de añorar a su español, que, al menos durante 2 años, la había aburrido solemnemente. Si le hubiera echado de menos, habría mandado a buscarle. Era uno de esos caracteres naturales y apasionados que no es raro encontrar en Roma. De devoción exaltada, aunque apenas contaba 23 años y estaba en la flor de la belleza, a veces se postraba a los pies de su tío suplicándole que le diera la bendición papal, que, como no es lo suficientemente sabido, con excepción de 2 o 3 pecados atroces, absuelve de todos los demás, incluso sin confesión. El buen Benedito XIII lloraba enternecido. «Levanta, querida sobrina», le decía, «no necesitas mi bendición. Tú vales más que yo a los ojos de Dios». En eso, aunque fuera infalible, se equivocaba, al igual que toda Roma. La Campobasso estaba locamente enamorada. Su amante compartía su pasión y, sin embargo, era muy desdichada. Hacía muchos meses que veía casi a diario al caballero de Senecche, sobrino del duque de Saint-Aignan, por aquel entonces embajador de Luis XV en Roma. Hijo de una de las amantes del regente Felipe de Orleans, el joven Senecche gozaba en Francia del más alto favor. Coronel desde hacía ya tiempo, pese a contar apenas 22 años, tenía las costumbres de la fatuidad y de cuanto la justifica, sin tener, sin embargo, el carácter.
La alegría, las ganas de divertirse en cualquier circunstancia y con cualquier cosa, el atolondramiento, el valor, la bondad, formaban los rasgos más destacables de aquel carácter singular, y podía decirse entonces, para alabanza de la nación, que era una muestra de ella absolutamente exacta. Al verle, la princesa de Campobasso se había quedado impresionada. Pero, le había dicho, desconfío de vos. Sois francés, mas os advierto una cosa. El día en que se sepa en Roma que os veo a veces en secreto, estaré segura de que lo habéis contado y dejaré de amaros. Mientras jugaba con el amor, la Campobasso había sucumbido a una pasión verdadera. Seneca también la había amado, pero ya hacía 8 meses que duraba su relación y el tiempo, que multiplica la pasión de una italiana, mata la de un francés. La vanidad del caballero le consolaba un poco de su aburrimiento. Ya había mandado a París 2 o 3 retratos de la Campobasso. Por otra parte, colmado de toda clase de bienes y de ventajas, por así decirlo, desde la infancia, llevaba la despreocupación de su carácter incluso hasta los intereses de la vanidad, que por lo común mantiene tan inquietos los corazones de su nación. Seneca no entendía en absoluto el carácter de su amante, lo que hacía que a veces sus rarezas le divirtieran. Aun con mucha frecuencia, por ejemplo, el día de la fiesta de Santa Balbina, cuyo nombre llevaba, ella tuvo que vencer un ataque de remordimientos provocados por una piedad ardiente y sincera. Seneca no le había hecho olvidar la religión, como ocurre con las mujeres vulgares de Italia. La había vencido por la fuerza y el combate se reiniciaba con frecuencia. Aquel obstáculo, el primero con el que se encontraba en su vida aquel joven colmado por la suerte, le divertía y mantenía viva su costumbre de mostrarse cariñoso y atento con la princesa. De cuando en cuando creía que su deber era amarla. Había, para ello, otra razón muy poco romántica. Seneca solo tenía un confidente que era su embajador, el duque de Saint Aignan, al que hacía algunos favores a través de la Campobasso y que lo sabía todo. Y la importancia que adquiría a los ojos del embajador le halagaba de manera singular. La Campobasso, muy distinta a Seneca, no se sentía impresionada en absoluto por las ventajas sociales de su amante. Ser o no ser amada lo era todo para ella. Por el sacrificio mi felicidad eterna, se decía. Él, que es un hereje, un francés, no puede sacrificar por mí nada semejante. Pero aparecía el caballero y su alegría, tan encantadora, inagotable y, sin embargo, tan espontánea, asombraba el alma de la Campobasso y le encantaba. Ante aquella apariencia, todo lo que había pensado decirle, todas las ideas sombrías desaparecían. Aquel estado, tan novedoso para aquella alma altanera, duraban aún mucho tiempo después de que Seneca hubiera desaparecido. Ella terminó por creer que no podía pensar, que no podía vivir lejos de Seneca. En Roma, la moda, que habían encabezado los españoles durante 2 siglos, empezaba poco a poco a volver a ser de los franceses. Se empezaba a comprender ese carácter que lleva el placer y la felicidad allá donde va. Por aquel entonces ese carácter solo se encontraba en Francia y, desde la Revolución de 1789, no se encuentra en ninguna parte. Y es que una alegría tan constante requiere una absoluta despreocupación, y ya no existe en Francia una carrera segura para nadie, ni siquiera para el hombre valioso, si lo hubiera. Se declaró la guerra entre los hombres de la clase de Seneca y el resto de la nación. Roma también era muy distinta entonces de lo que se aprecia ahora. Entonces, en 1726, a nadie le preocupaba lo que iba a ocurrir 67 años más tarde, cuando el pueblo,
pagado por algunos curas, degollar al jacobino Baseville, que quería, según se decía, civilizar a la capital del mundo cristiano. Por primera vez la Campobasso había perdido la razón por Seneca, se había sentido en el cielo u horriblemente desdichada por cosas que la razón no aprobaba. En aquel carácter severo y sincero, una vez que Seneca venció la religión, que, para ella, era algo muy distinto a la razón, aquel amor debía elevarse rápidamente hasta la pasión más desenfrenada. La princesa había favorecido a Monseñor Ferratera, encargándose de su fortuna. ¿Qué sentiría ella cuando Ferratera le anunció no solo que Seneca iba con más frecuencia de la habitual a casa de la Orsini, sino que, además, él era la causa de que la condesa acabara de despedir a un famoso castrado, su amante oficial desde hacía muchas semanas? Nuestra historia empieza la noche del día en que la Campobasso recibió aquel fatal anuncio. Estaba inmóvil en una inmensa butaca de cuero dorado, colocada cerca de ella en una mesita de mármol negro, dos grandes lámparas de plata de pata larga, obras maestras del célebre Benvenuto Cellini, iluminaban o, más bien, mostraban las tinieblas de una inmensa sala de la planta baja de su palacio, adornada con cuadros ennegrecidos por el tiempo, pues ya en aquella época databa de muy antiguo el reinado de los grandes pintores. Frente a la princesa, casi a sus pies, sobre una sillita de madera de ébano con adornos de oro macizo, el joven Seneca acababa de desplegar su elegante persona. La princesa le miraba ahí, desde que había entrado en aquella sala, lejos de volar a su encuentro y de echarse en sus brazos, no le había dirigido ni una palabra. En 1726, París era ya la ciudad reina de la elegancia en el vivir y en el vestir. Seneca mandaba traer con regularidad, por medio de unos correos, todo aquello que pudiera resaltar los encantos de uno de los hombres más guapos de Francia. Pese al aplomo tan natural que habría cabido esperar en un hombre de su rango, que había hecho sus primeras armas con beldades de la corte del regente y bajo la dirección del famoso Canillac, su tío, uno de los libertinos de aquel príncipe, pronto fue fácil leer cierta confusión en los rasgos de Seneca. El hermoso cabello rubio de la princesa estaba un poco desordenado, sus grandes ojos azul oscuro estaban fijos en él, su expresión era dudosa. ¿Se trataba de una venganza mortal? ¿O era sólo la seriedad profunda del amor apasionado? ¿De modo que ya no me amáis?, dijo ella al fin con voz ahogada. Un largo silencio siguió a aquella declaración de guerra. A la princesa le costaba mucho privarse de la gracia envolvente de Seneca, que, si ella no le montaba una escena, estaba a punto de decirle 100 locuras, pero tenía demasiado orgullo como para diferir una explicación. Una coqueta es celosa por amor propio, una mujer galante lo es por costumbre, una mujer que ama sinceramente y con pasión tiene conciencia de sus derechos. Aquella forma de mirar, propia de la pasión romana, divertía mucho a Seneca, veía en ella profundidad e incertidumbre, se veía el alma desnuda, por decirlo de alguna manera. La Orsini no tenía aquel encanto. Sin embargo, como aquella vez el silencio se prolongaba más allá de lo normal, el joven francés, que no era muy hábil en el arte de adivinar los sentimientos ocultos en un corazón italiano, encontró un aspecto de calma y de razón que le dejó tranquilo. Por otra parte, en aquel momento tenía un motivo de disgusto. Al cruzar las bodegas y los subterráneos que, desde una casa vecina al Palacio Campobasso, le conducían a esta sala baja, los bordados nuevos de un traje precioso llegado de París la víspera se había llenado de telas de araña. La presencia de aquellas telas de araña le hacía estar incómodo y además sentía horror por aquel insecto. Seneca, creyendo ver calma en la mirada de la princesa, trataba de evitar una escena,
rodeando el reproche en lugar de responder a él. Pero, con la seriedad provocada por la contrariedad que sentía, se decía: ¿acaso no sería esta una ocasión favorable para hacerle vislumbrar la verdad? Ella misma acababa de plantear la cosa, así se evitaba la mitad del problema. En verdad, no debo de estar hecho para el amor. Nunca vi nada más hermoso que esta mujer con esos ojos extraños. Tiene malas maneras, me hace pasar por unos subterráneos asquerosos, pero es la sobrina del soberano a cuya corte me ha enviado el rey. Además, es rubia en un país en el que todas las mujeres son morenas. Eso es una gran distinción. A diario oigo elogiar su belleza de forma desmesurada a personas cuyo testimonio está fuera de toda sospecha y que están a 1000 leguas de pensar que están hablando con el afortunado, poseedor de tantos encantos. En cuanto al poder que un hombre debe tener sobre su amante, no tengo la menor inquietud al respecto. Si quiero molestarme en decir una palabra, la rapto de su palacio, de sus muebles de oro, de su tío rey, y todo eso para llevarla a Francia, al fondo de un lugar de provincias, a ir tirando tristemente en una de mis tierras. Por Dios, la perspectiva de ese desenlace solo me inspira la decisión más rotunda de no pedírselo nunca. La Orsini es mucho menos guapa, me quiere, si es que me quiere, justo un poquito más que el castrado Butofaco, al que hice que despidiera ayer, pero tiene mucho mundo, sabe vivir, uno puede llegar a su casa en carroza, y me he asegurado de que nunca me haga una escena. No me quiere lo suficiente para eso. Durante aquel largo silencio, la mirada fija de la princesa no se había separado de la bonita frente del joven francés. No le volveré a ver, se dijo ella, y de repente se echó en sus brazos y cubrió de besos aquella frente y aquellos ojos que ya no enrojecían de gozo al volver a verla. El caballero se habría despreciado si no hubiera olvidado al instante todos sus proyectos de ruptura, pero su amante estaba demasiado emocionada en lo más profundo como para olvidar sus celos. Pocos instantes después, Seneca la miraba con extrañeza. Unas lágrimas de rabia caían rápidamente por las mejillas de ella. Así pues, decía a media voz, me rebajo hasta hablarle de su cambio. Se lo reprocho, yo, que me había jurado no darme cuenta nunca. Y por si eso no fuera poca bajeza, encima tengo que ceder a la pasión que me inspira este rostro encantador. ¡Ah! Vil, vil, vil princesa. Hay que acabar con esto. Se secó las lágrimas y pareció recuperar algo de calma. Caballero, hay que terminar con esto, le dijo con bastante tranquilidad. Aparecéis con frecuencia en casa de la condesa. En este punto palideció muchísimo. Si la amas, ve a verla todos los días, de acuerdo, pero no vuelvas por aquí. Y se detuvo casi contra su voluntad. Esperaba unas palabras del caballero. Aquellas palabras no fueron pronunciadas. Ella se dijo para sus adentros con un pequeño movimiento convulsivo y como apretando los dientes. Esto será la sentencia de mi muerte y de la vuestra. Aquella amenaza decidió al alma incierta del caballero, que hasta entonces solo estaba asombrado por aquella borrasca imprevista después de tanto abandono. Se echó a reír. Un enrojecimiento súbito cubrió las mejillas de la princesa, que se pusieron escarlata. La ira va a ahogarla, pensó el caballero. Va a sufrir una congestión. Avanzó para desabrocharle el vestido. Ella le rechazó con una determinación y una fuerza a las que él no estaba acostumbrado. Seneca se acordó más tarde de que, mientras él trataba de abrazarla, la había oído hablar consigo misma. Se retiró un poco, discreción inútil, pues ella parecía no verle. En voz baja y concentrada,
como si estuviese hablando con su confesor, se decía: «Me está insultando, me está retando». Sin duda, a su edad y con la indiscreción natural de su país, va a contar a la Orsini todas las indignidades a las que me estoy rebajando. No estoy segura de mí misma. Ni siquiera puedo responder de que me mantenga insensible ante ese rostro encantador. Aquí hubo un nuevo silencio, que al caballero le pareció muy incómodo. Por fin, la princesa se levantó, repitiendo en un tono más sombrío: «Hay que terminar con esto». Seneque, a quien la reconciliación había hecho olvidar la idea de una explicación seria, le dirigió 2 o 3 frases graciosas sobre una aventura de la que se hablaba mucho en Roma. «Dejadme, caballero», le dijo la princesa interrumpiéndole. «No me encuentro bien». «Esta mujer se aburre», se dijo Seneque apresurándose a obedecer. «Y no hay nada tan contagioso como el aburrimiento». La princesa le había seguido con los ojos hasta el extremo de la sala. «Y he estado a punto de decidir a ciegas la suerte de mi vida», se dijo con una sonrisa amarga. «Por fortuna sus bromas fuera de lugar me han despertado. ¡Qué estupidez la de este hombre! ¿Cómo puedo amar a un ser que me comprende tan poco? Quiere divertirme con una frase agradable cuando se trata de mi vida y de la suya. ¡Ay! Qué bien reconozco esta disposición siniestra y sombría que causa mi desgracia». Y se levantó de su butaca llena de ira. «Qué bonitos estaban sus ojos cuando me ha dicho eso. Y hay que admitir que la intención del pobre caballero era buena. Ha visto lo desesperado de mi estado de ánimo. Quería hacerme olvidar la sombría pena que me invadía, en lugar de preguntarme la causa. ¡Ay, francés encantador! De hecho, ¿acaso he conocido la felicidad antes de amarle?». Y empezó a deleitarse imaginando las perfecciones de su amante. Poco a poco se desvió hacia la contemplación de los encantos de la condesa de Orsini. Su alma empezó a verlo todo negro. Los tormentos de los celos más atroces se apoderaron de su corazón. En realidad, un presentimiento funesto la tenía agitada desde hacía 2 meses. Sus únicos momentos soportables eran los que pasaba con el caballero y, sin embargo, casi siempre, cuando no estaba en sus brazos, le hablaba con acritud. Pasó una velada espantosa. Agotada y como algo calmada por el dolor, se le ocurrió hablar con el caballero. Pues, al fin y al cabo, me ha visto enfadada, pero ignora el motivo de mis lamentos. Quizás no ame a la condesa, quizás solo vaya a su casa porque un viajero debe alternar con la sociedad del país en el que se encuentra, sobre todo con la familia del soberano. Quizás si hago que me presenten a Seneque, si él puede venir abiertamente a mi casa, pasará aquí horas enteras como hace en casa de la Orsini». «No», se dijo furiosa. «Me rebajaría si hablara. Me despreciará y eso será todo lo que consiga. El carácter vaporoso de la Orsini, que con tanta frecuencia he despreciado, tonta de mí, es, de hecho, más agradable que el mío, sobre todo a los ojos de los franceses. Yo, en cambio, estoy hecha para aburrirme con un español. Nada más absurdo que estar siempre serio, como si los acontecimientos de la vida no lo fueran ya bastante por sí solos. ¿Qué será de mí cuando ya no tenga a mi caballero para darme la vida, para arrojar en mi corazón ese fuego que me falta?» Había mandado que cerraran la puerta, pero aquella orden no incluía a Monseñor Ferratera, que fue a contarle lo que habían estado haciendo en casa de la Orsini hasta la 1 de la mañana. Hasta entonces, aquel prelado había servido de buena fe a los amores de la princesa, pero después de aquella noche ya no le quedaban dudas de que pronto Seneque
estaría íntimamente ligado a la condesa Orsini, que aún no lo estaba. La princesa devota, pensó, me sería más útil que una mujer de la sociedad. Siempre habrá un ser más allegado que yo, su amante, y si un día ese amante es romano, puede tener un tío al que nombrar cardenal. Si yo la convierto, será en el director de su conciencia en quien piense en primer lugar y con todo el fuego de su carácter. ¿Qué no podría esperar entonces de su tío? Y el ambicioso prelado se perdía en un futuro delicioso. Veía a la princesa poniéndose de rodillas ante su tío para que le dieran a él el capelo. El papa le estaría muy agradecido por lo que iba a hacer. En cuanto se convirtiera la princesa, haría llegar al papa pruebas irrefutables de su intriga con el joven francés. Su santidad, siendo como es, piadoso y sincero, y aborreciendo como aborrece a los franceses, sentirá un reconocimiento eterno por el agente que haya hecho terminar una intriga tan molesta para él. Ferratera pertenecía a la alta nobleza de Ferrara, era rico, tenía más de 50 años. Animado por la perspectiva tan cercana del capelo, hizo maravillas, se atrevió a cambiar bruscamente de papel frente a la princesa. Desde hacía 2 meses, Seneque la descuidaba claramente. Habría podido resultar peligroso atacarle, pues el prelado, a su vez, al comprender mal a Seneque, le creía ambicioso. Al lector le resultaría muy largo el diálogo de la joven princesa, loca de amor y de celos, y del ambicioso prelado. Ferratera había empezado por la confesión más extensa de la triste verdad. Después de un comienzo tan intenso, no fue difícil despertar todos los sentimientos de religión y de piedad apasionada que sólo estaban adormecidos en el fondo del corazón de la joven romana. Tenía una fe sincera. Toda pasión impía debe terminar con la desgracia y el deshonor, le decía el prelado. Era ya de día cuando salió del palacio Campobasso. Había exigido de la nueva hermana Lega la promesa de no recibir a Seneque aquel día. A la princesa aquella promesa le había costado poco, se creía piadosa y, en realidad, tenía miedo de que su debilidad la hiciera despreciable a los ojos del caballero. Aquella determinación se mantuvo firme hasta las 4. Era el momento de la probable visita del caballero. Este pasó por la calle que lindaba con la parte trasera del jardín del Palacio Campobasso, vio la señal que le anunciaba la imposibilidad de la cita y, muy contento, se fue a casa de la condesa Orsini. Poco a poco la Campobasso sintió que se estaba volviendo loca. Se le ocurrían una tras otra las ideas y decisiones más peregrinas. De repente bajó la escalera principal de su palacio como una demente y se subió al coche, gritando al cochero: «¡Al Palacio Orsini!». El exceso de su desgracia la llevaba, contra su voluntad, a ver a su prima. La encontró en medio de 50 personas, todas las personas brillantes, todos los ambiciosos de Roma, al no poder abordar el Palacio Campobasso, afluían al Palacio Orsini. La llegada de la princesa causó sensación. Todo el mundo se alejó en señal de respeto. Ella ni siquiera lo advirtió. Miraba a su rival, la admiraba. Cada uno de los encantos de su prima era una puñalada para su corazón. Después de los primeros cumplidos, al verla a Orsini que su prima estaba silenciosa y preocupada, retomó una conversación brillante y disinvolta. «Cuanto más le conviene al caballero su alegría que mi loca y aburrida pasión», se decía la Campobasso. En un inexplicable arrebato de admiración y de odio, se echó al cuello de la condesa. No veía más que los encantos de su prima, tanto de cerca como de lejos. Le parecían igualmente adorables. Comparaba aquel cabello al suyo propio, los ojos, la piel. Como consecuencia de aquel extraño examen,
Sentía horror y disgusto hacia ella misma. Todo le parecía adorable, superior en su rival. Inmóvil y sombría, la Campobasso era como una estatua de basalto en medio de aquella masa gesticulante y ruidosa. Entraban, salían, todo aquel ruido importunaba, ofendía a la Campobasso. Pero cuánto peor se sintió cuando de repente oyó anunciar al señor de Seneque. Habían acordado, al comienzo de sus relaciones, que él le hablaría muy poco en público, como corresponde a un diplomático extranjero que no ve a la sobrina del soberano ante el que está acreditado más que 2 o 3 veces al mes. Seneque la saludó con el respeto y la seriedad debida. Luego, volviendo con la condesa Orsini, recuperó el tono de alegría casi íntima que adoptamos con una mujer brillante que nos recibe bien y a la que vemos a diario. La Campobasso estaba aterrada. La condesa me está mostrando lo que yo debería haber sido, se decía. Eso es lo que hay que ser y que, sin embargo, yo no seré nunca. Salió en el mayor grado de desesperación al que pueda ser arrojada una criatura humana, casi decidida a envenenarse. Todos los placeres que le había dado el amor de Seneque no habrían podido igualar el exceso de dolor en el que estuvo sumergida durante toda una larga noche. Se diría que esas almas romanas tienen, para sufrir, unos tesoros de energía desconocidos para las demás mujeres. Al día siguiente volvió a pasar Seneque y vio la señal negativa. Ya se iba muy alegre, pero se sintió irritado. Así que lo que me dijo el otro día era mi despedida. Tengo que verla llorar, dijo su vanidad. Experimentaba un ligero matiz de amor al perder para siempre a una mujer tan hermosa, sobrina del Papa. Se bajó del coche y se introdujo en aquellos subterráneos poco apropiados que tanto le disgustaban, y llegó hasta la puerta de la gran sala de la planta baja en la que le recibía la princesa. —¿Pero cómo? ¿Osáis presentaros aquí? —dijo la princesa asombrada. A este asombro le falta sinceridad, pensó el joven francés. Solo utiliza esta habitación cuando me está esperando. El caballero le cogió la mano, ella se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Al caballero le pareció tan guapa que sintió un instante de amor. Ella, por su parte, olvidó todos los juramentos que había hecho a la religión durante 2 días, se echó en sus brazos, totalmente feliz. Y esta es la felicidad de la que en adelante va a disfrutar la Orsini. Seneque, comprendiendo mal, como de ordinario, a un alma romana, creyó que ella quería separarse de él en términos de una buena amistad, romper guardando las formas. No me conviene, estando ligado a la embajada del rey, tener como enemiga mortal, pues eso es lo que sería, a la sobrina del soberano en cuya corte estoy sirviendo. Muy orgulloso del feliz resultado al que creía llegar, Seneque se puso a razonar. Vivirían en la unión más agradable. ¿Por qué no habrían de ser muy felices de ese modo? ¿Qué podía reprochárseles, en realidad? El amor dejaría sitio a una buena y tierna amistad. Reclamaba encarecidamente el privilegio de volver cada cierto tiempo al lugar en el que se encontraban. Sus relaciones siempre serían dulces. En un primer momento, la princesa no le comprendió. Cuando, con horror, le comprendió, se quedó de pie, inmóvil, con los ojos fijos. Por fin, al llegar a aquel último punto de la dulzura de sus relaciones, le interrumpió con una voz que parecía salirle del fondo del pecho y dijo, pronunciando muy despacio: «Es decir que, después de todo, me encontráis lo bastante atractiva como para ser una muchacha empleada a vuestro servicio. Pero, querida y buena amiga, ¿no está a salvo el amor propio?».
replicó Seneque, verdaderamente sorprendido a su vez. ¿Cómo podría pasaros por la cabeza quejaros? Por fortuna nuestra relación no ha sido nunca sospechada por nadie. Soy un hombre de honor. Os vuelvo a dar mi palabra de que jamás un ser viviente sospechará la felicidad de la que he disfrutado. Ni siquiera la Orsini, añadió ella en un tono frío que todavía engañó al caballero. ¿Os he nombrado alguna vez? Dijo ingenuamente el caballero. ¿A las personas a las que pude amar antes de ser vuestro esclavo? A pesar de todo mi respeto por vuestra palabra de honor, es un riesgo que no voy a correr, dijo la princesa con una expresión decidida y que, por fin, empezó a extrañar un poco al joven francés. Adiós, caballero. Y, al marcharse él con paso indeciso, le dijo, ven a darme un beso. A todas luces, ella se emocionó. Luego le dijo en tono firme, adiós, caballero. La princesa mandó a buscar a Ferrara. Es para vengarme, le dijo. El prelado estaba exultante. Ahora va a comprometerse. Ya es mía para siempre. 2 días más tarde, como el calor era insoportable, Seneque salió al paseo, a tomar el aire, hacia la medianoche. Allí encontró a toda la sociedad romana. Cuando quiso volver a montar en su coche, su lacayo apenas pudo responderle. Estaba borracho. El cochero había desaparecido. El lacayo le dijo a duras penas que el cochero se había peleado con un enemigo. ¡Ja! ¡Mi cochero tiene enemigos!, dijo Seneque entre risas. Al volver a su casa, estaba a menos de 2 o 3 calles del Corso cuando se dio cuenta de que le seguían. Unos hombres, 4 o 5, se detenían cuando él se detenía. Volvían a andar cuando él caminaba. Podría cambiar de dirección y volver al Corso por otra calle, pensó Seneque. Bah, esos palurdos no valen la pena. Voy bien armado. Llevaba su puñal desnudo en la mano. Pensando eso, recorrió 2 o 3 calles apartadas y cada vez más solitarias. Oí a aquellos hombres que aceleraban el paso. En aquel momento, levantando la mirada, vio justo delante de él una pequeña iglesia que ocupaban unos monjes de la Orden de San Francisco, cuyas vidrieras producían unos reflejos extraños. Se precipitó hacia la puerta y llamó muy fuerte con el mango de su puñal. Los hombres que parecían perseguirle estaban a 50 pasos de él. Se pusieron a correr tras él. Un monje abrió la puerta. Seneque se lanzó dentro de la iglesia. El monje cerró la barra de hierro de la puerta. En el mismo momento, los asesinos empezaron a dar patadas a la puerta. «Sí serán impíos», dijo el monje. Seneque le dio un sequí. «Decididamente iban por mí», se dijo. Aquella iglesia estaba iluminada por, al menos, 1 millar de cirios. «¿Cómo? ¿Un servicio a estas horas?», le dijo al monje. «Excelencia, hay una dispensa del eminentísimo cardenal vicario». El estrecho atrio de la pequeña iglesia de San Francisco Aripa estaba totalmente ocupado por un mausoleo magnífico. Cantaban el oficio de los muertos. «¿Quién ha muerto? ¿Algún príncipe?», dijo Seneque. «Sin duda», respondió el sacerdote, «pues no se han privado de nada, pero todo esto es dinero y cera perdidos. El señor prior nos ha dicho que el difunto ha muerto en la impenitencia final». Seneque se aproximó, vio unos escudos con forma francesa. Su curiosidad aumentó, se acercó aún más y reconoció sus armas. Había una inscripción latina: «Nobilis homo Johannes Nobertus Seneque, eques decissit Romae». «Alto y poderoso señor Juan Norberto de Seneque, caballero muerto en Roma». «Soy el primer hombre», pensó Seneque,
que tiene ese placer de asistir a sus propias exequias. No recuerdo más que al emperador Carlos V que haya tenido ese placer. Pero no es bueno para mí permanecer en esta iglesia. Dio un segundo sequía al sacristán. «Padre», le dijo, «déjeme salir por una puerta trasera del convento». «Con mucho gusto», dijo el monje. En cuanto se encontró en la calle, Seneque, que llevaba una pistola en cada mano, echó a correr con gran rapidez. Pronto oyó tras de sí a los que le perseguían. Al llegar cerca de su hotel, vio la puerta cerrada y a un hombre delante. Llegó el momento del ataque, pensó el joven francés. Se preparaba ya para matar al hombre de un disparo cuando reconoció a su ayuda de cámara. «¡Abre la puerta!», le gritó. Estaba abierta. Entraron rápidamente y la cerraron. «¡Ay, señor! Os he buscado por todas partes. Hay malas noticias. El pobre Juan, vuestro cochero, ha sido asesinado a puñaladas. Los que le mataron vomitaban imprecaciones contra vos. Señor, quieren vuestra vida». Mientras hablaba el criado, 8 disparos de trabuco procedentes al mismo tiempo de una ventana que daba al jardín hicieron caer muerto a Seneque junto a su ayuda de cámara. Estaban atravesados por más de 20 balas cada uno. 2 años más tarde, la princesa Campobasso era venerada en Roma como el modelo de la más alta piedad y desde hacía tiempo Monseñor Ferratera era cardenal. Disculpen las faltas del autor.